Daremos un minuto para que se integren los demás compañeros. Muy buenos días, es un gusto saludarles. Bueno, ya hay suficientes conectados. Iniciamos la clase del día de hoy, domingo 13 de febrero del año en curso. Es un gusto saludarles, compañeros de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a iniciar la segunda clase del curso de Administración 1 y voy a empezar a compartir mi pantalla. El curso, como lo estábamos hablando, es Administración 1. El código es FG064. Estamos en la segunda semana del curso. Y el tema que hoy vamos a tocar es el enfoque clásico de la administración. Mi nombre es Jorge Domingo Vidal Morales. Soy ingeniero agrónomo. Estoy para servirles, compañeros. Y comencemos el día de hoy. Y en primer lugar, quisiéramos ver los objetivos de la clase del día de hoy. Y es que ustedes, los alumnos, comprendan el enfoque clásico de la administración y que conozcan a los principales exponentes de este enfoque clásico de la administración. El enfoque clásico de la administración hace énfasis en las funciones básicas que debe de tener una organización para conseguir su eficiencia. Cuando hablamos de las funciones básicas, estamos hablando de lo básico. Por eso es que cuando hablemos, desenmarañemos esto. Bueno, ya vimos la semana pasada qué es administración, ¿sí? Pero veamos qué es clásico. Agreguemos la palabra clásico. Lo que le decimos clásico hoy en día es a lo que comúnmente la mayor parte de jóvenes hoy en día le dicen viejo, que significa que ya tiene tiempo de estar en circulación, pues. Entonces, si hablamos de un auto clásico, estamos hablando de que un auto es viejo. Pero cuando hablamos de clásico, hablamos de que es lo que dio el punto de partida para lo que hoy en día tenemos. Si hablamos de que hoy en día tenemos un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico, o tenemos un vehículo de alta generación con un sistema carburado de inyección electrónica, tuvo que haber surgido de algún lugar, y este surgió de los primeros vehículos que fueron inventados por Ford. Entonces, si hablamos de eso, el Ford 1940 y algo es el primer vehículo, ¿sí? O el Ford 1800 algo. Entonces, eso se le puede considerar un clásico, o el que inicia o apertura una sucesión de eventos, ¿sí? Por ejemplo, dígase de esta forma, ustedes han oído, eh, es un Mustang, es un vehículo, pues, es un Ford Mustang. Y ya cuando hablamos que es de 1960 y algo, estamos diciendo es un Mustang clásico. Es un vehículo que inició y que fue donde tuvo su auge esta línea de vehículos. Bueno, a eso le llamamos enfoque clásico de la administración. Fueron las personas, o fue el momento en el que se decidió empezar a crear, en este caso serían funciones específicas dentro de la administración. Ya dígase de esta manera, una administración de empresas, una administración de procesos agroindustriales para un producto, pero vamos a ver en la historia a qué se refiere y cómo inició en sí la palabra administración, pero todo nace en el énfasis de las funciones básicas que debe de tener toda organización, dígase política, privada, estatal,
toda aquella organización que tiene un inicio para llegar a un fin, que tiene que iniciar. Dígase de esta forma, si vamos a hablar de empresas agroalimentarias o de empresas que se dedican a producir un producto en específico, por ejemplo, este pequeño termito. Para producir ese termo, primero las empresas tienen que tener las materias primas, y las materias primas van a ser, ya sea si es de aluminio, si es de acero, el plástico. Posteriormente de recibir eso, van a trabajar cada material por separado, después van a ir a moldes, después van a ir a secado, después va a ir a control de calidad, y así sucesivamente van a ir a ciertas funciones básicas para organizarse dentro de una empresa o una organización. Bueno, seguimos con el siguiente concepto. Los orígenes del enfoque clásico y de la administración superan las consecuencias de la revolución industrial y podría resumirse en dos hechos genéricos. Yo les presento acá los dos hechos, pero veamos esto. Los orígenes del enfoque clásico de la administración superan las consecuencias de la revolución industrial. ¿Qué significa esto? Que si vamos a hablar de que la revolución industrial inició y con ella inició, no, esto viene un poquito antes. Entonces, el primer hecho es de que el crecimiento acelerado y la desorganización de las empresas que produjeron una creciente complejidad en su administración exigió el enfoque científico más depurado que sustituyera el empirismo y la improvisación hasta el entonces dominante. O sea, hoy por hoy yo les estaba hablando de ejemplo este pequeño termo. Hoy les hablé desde el control de calidad del material inicial, esto, lo otro, aquí, allá. O sea, una consecuencia de pasos. En aquel entonces se podían saltar el control de calidad, la recepción de la materia prima, y de una vez agarraban, bueno, métanlo al horno y empecemos de esta manera. O sea, ahí es donde decimos no habían procesos determinados y solo se improvisaba y había un empirismo para lograr ir del punto A al punto B. No había una ruta en línea recta específica que les permitiera ir paso a paso, sino que simple y sencillamente hacían las cosas, podían ser o más rápidas o más tardadas porque no se habían establecido dichos procesos. La número dos sería que la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones con el propósito de obtener el mejor rendimiento posible de los recursos y hacer frente a la competencia que aumentaba entre las empresas. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que la administración nos dice de que a mayor ganancia va a ser menor el desperdicio. En este caso, se me viene a la mente un curso que di hace unos años en la universidad que era, creo que era relacionado a medio ambiente. Y me hablaba un compañero y me decía, mire, Inge, me decía, pero ¿cómo podemos obtener? Para obtener mejor ganancia, lo que tenés que hacer es no desperdiciar. Entonces, establecer procesos, reducir tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, con la situación, ya habiendo comprendido estas dos facetas, vamos a seguir y dice que con la situación del capitalismo liberal, allá por los años de 1880 y 1890, por los monopolios, se instala en Estados Unidos entre esos años la producción en masa, aumentando el número de asalariados en las industrias. O sea que
En ese momento, en los años de 1880, 1990, se disparan las ventas. Entonces necesitábamos producir más. Estas empresas necesitaban producir más, pero con una mejor forma. Entonces, los asalariados en las industrias se hace entonces necesario evitar el desperdicio, lo que estábamos hablando. Por ejemplo, si ustedes iban a hacer camisas, pues lo que tenían que hacer, si tenían por ejemplo, de las mangas, bueno, se van a hacer, entonces van a recortar esta parte. Esos retacitos, pues, se tienen que ir a un lugar y hay que ver qué otro proceso se les da, no solo tirarlo a la basura y hacer más desperdicio. En el caso del manejo ambiental, eso es lo que nos pasa en el momento de la comercialización y certificación de ciertos productos. Entonces, otro curso que di en su momento en la universidad es comercialización y certificación internacional. Entonces, ya esto nos habla de diferentes tipos de certificaciones, por ejemplo, las certificaciones ISO y varias otras más, que lo que nos van a decir es cómo hoy en día estamos hablando de cómo inició. En este momento se da, en 1880 y 1890 se da evitar el desperdicio y economizar mano de obra. Surgen los inicios de la división del trabajo entre quienes piensan y quienes ejecutan. Pero si lo vemos hasta el día de hoy, ustedes han visto en algunos productos, por ejemplo, en el café, que dice una certificación, dice, tiene una ranita para que la vayan ubicando. Algunos otros productos dicen ISO, ISO 20,000, ISO 14,001, ISO y así, ISO 23,000, ISO 25,000. Entonces, todas esas certificaciones lo que les dan a ustedes es la garantía de que lo que están comprando tiene normas, procesos y regulaciones que no van a permitir que se abuse de los empleados, que se contraten niños pequeños, que no haya explotación laboral, que no haya desperdicio, que no haya contaminación ambiental. Entonces, cuando compramos un tipo de este producto, estamos garantizando ciertas formas dentro de. Pero ¿dónde nacen? A eso es lo que le llamamos el enfoque clásico. Aquí es donde nacen todas estas cosas que hoy por hoy vemos nosotros dentro de el ambiente industrial o el ambiente de las empresas. Si es así, la teoría de la administración científica a comienzos del siglo XX fueron dos ingenieros los que desarrollaron sus primeros trabajos pioneros. Uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra. Estos dos se le llama pioneros a estas dos personas, Frederick Wilson Taylor y el inglés Henry Fayol, fueron las dos vertientes de la administración científica tradicional o con quienes nace la administración como tal que hoy se conoce. Pero vayámonos a ese momento, a principios del siglo XX. Estamos hablando que a principios del siglo XX no existe la tecnología que hoy tenemos. Por ejemplo, ustedes me están viendo a través de esta máquina, pero hoy, año 2022, tenemos esta tecnología. Puede que alguno de ustedes esté recibiendo clases hasta en Estados Unidos, puede que estén recibiendo clases en Nicaragua, puede que estén recibiendo clases en la ciudad capital, en Quetzaltenango, en cualquier otro departamento dentro de la República y así también en otro país. Incluso puede ser que hayan personas acá que estén en otros lugares,
Pero en ese entonces, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque con la tecnología que hoy tenemos, yo les estoy hablando y estamos acortando una distancia para podernos comunicar. En aquel entonces no existía eso. Lo que una persona estaba haciendo o para lograr mandar un mensaje, por ejemplo, desde Estados Unidos a Inglaterra, eh, en barco eran 2 meses de travesía sobre el mar. Entonces, se venían a saber las noticias y lo que costaba trasladarse. Por ejemplo, si la noticia tenía que llegar de Inglaterra a Los Ángeles, por ejemplo, para que fuese verídico, todavía ahí habían otros 2 meses en transitar todo Estados Unidos a caballo, en carruaje o algún otro tipo de, de transporte para que se supiera lo que estaba pasando al otro lado del mundo. No es como hoy que un timbrazo pegan ustedes o yo y le decimos, mira, ¿qué tal? Fíjate que estoy trabajando en esto, cuate, fíjate que aquí. No, hoy, en aquel entonces no era así. Y aún así, estas dos personas a comienzos del siglo XX iniciaron los procesos de la administración, uno en Estados Unidos y otro en su contraparte, que sería en Inglaterra. La teoría de la administración científica, como lo dije, nace con estas dos entidades, con estas dos eminencias, con estos dos ingenieros en sus respectivas ramas. El europeo Henry Fayol desarrolla la llamada teoría clásica. La teoría clásica nos dice que se ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa mediante la organización y la ampliación de los principios generales de la administración. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros vamos a aumentar la eficiencia de nuestra empresa si solo si organizamos y aplicamos principios generales dentro de esta. O sea, ordenamos y aplicamos organización en cada uno de los pasos dentro de la empresa. Su contraparte en el otro lado del mundo, en esta parte del mundo, que era el estadounidense Frederick Winston Taylor, que es más conocido en los libros para los que estudian administración de empresas. Acá hay varias personas que estudian administración de empresas, agronomía, ingeniería ambiental, derecho, trabajo social. Aquí hay varias carreras, pues esta es una clase en común y es una clase de principios para llegar a un medio. O sea, es lo que le llamamos, lo que le estábamos hablando la semana pasada, de decir, de llegar del punto A al punto B. Pero para iniciar vamos a tener que conocer conceptos como tal. Entonces, este es la base. O sea, a esto se le podría decir que es lo clásico, la administración 1. Es lo que todos debemos de saber con respecto a la administración. Pues entonces, este señor Frederick Taylor, F. Taylor, más conocido en sus libros como F. Taylor, desarrolló la llamada escuela científica, que tiene como objetivo que aumentando la eficiencia de la empresa a través de la racionalización de trabajo del obrero. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de exceder la capacidad que tienen nuestros trabajadores. Debemos de establecer horarios, de acá es de donde nacen ciertas cosas que hoy vemos en la administración y en los trabajos locales. Por ejemplo, horarios, vemos jornadas laborales, vemos otras cosas, pero eso lo dejo por ahí porque será parte de lo que ustedes tendrán que investigar llegado el momento de su laboratorio. Posteriormente, aumentando así a través de la eficiencia y la racionalización del trabajo del obrero. Dígase de esta manera, ya acá se separan lo que son los directores de las empresas y los trabajadores, o sea, las personas que están netamente en la parte administrativa, en el eje, pero la parte de fuerza también, o sea,
todos van a tener ciertos trabajos, pero estableciendo horarios y metas a llegar. La teoría de la administración científica, esto ya lo estamos viendo y es lo que les decía anteriormente. Aunque estos dos autores, Fayol y Taylor, no se comunicaron entre sí porque en ese entonces tardaba, partieron de puntos de vista diferentes, incluso puntos de vista opuesta, pues si se dan cuenta, el sistema inglés en aquel entonces era de esclavitud, era de diferentes cosas, más el de América era más tendido a la libertad y ya nos íbamos despojando de aquello de querer ser superiores, aunque hoy por hoy todavía se dan ciertos tipos de monopolios donde los entes tratan mal a los trabajadores, pero hay gente que hoy por hoy trabaja lo que es esta escuela de Taylor. Sigamos, posteriormente les voy a poner un ejemplo. Lo cierto es que sus ideas contribuyeron la base del llamado enfoque clásico de la administración, cuyos postulados dominan casi todo el panorama administrativo de la organización durante las primeras 4 décadas del siglo XX. Fueron 40 años los postulados que estas dos personas hicieron dominaron dentro de la administración de empresas. Posteriormente ya surgieron otros autores como ya los vimos, como Chavenato, ya surgió Da Silva, ya surgieron otros más, Knut. Entonces, estos ya nos dicen, siempre basados en estos señores, pero haciéndole ciertas modificaciones, o sea, mejorando lo que estos dos nos dijeron. ¿Cuál es la diferencia de estas dos personas, de Taylor y de Fayol? En Taylor depende de la empresa y los trabajadores. En Fayol, el aumento y el desarrollo de la organización. Taylor divide fuerza en la empresa y fuerza en los trabajadores. Ahora, en Fayol pide aumento y desarrollo de la organización. O sea, hay ciertas cuestiones ahí donde el otro le da mayor énfasis a que todos podamos salir adelante y es lo que vamos a seguir tratando. Los fundamentos de la administración científica. De acuerdo a Taylor, argumenta que el objetivo principal de la administración debería ser asegurar la máxima prosperidad para el empleador, aunado a una misma prosperidad para el empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como propietario de una empresa tengo una prosperidad económica alta, también tengo que darle buena prosperidad a mis empleados. ¿Qué quiere decir? Que debo de aprender a compartir de mis ganancias y mejorar aún así los sueldos de mis empleados. Y razonó así que también la meta más importante, tanto para el empleado como para la administración, deberá ser el entrenamiento y el desarrollo de cada individuo en el negocio. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Yo soy el empleador, yo soy el dueño de la empresa y yo este año obtuve, después de hacer mi cierre fiscal del año, después de hacer la auditoría, después de hacer todos los costos, beneficios del año que pasó, yo estoy en el año 22, en el año 2021, bueno, yo cierro el año 2021 el 31 de diciembre, ¡pac! Bueno, en ese momento yo digo, bueno, se vendieron 25,000 productos. ¡Wow! Pero en el año 2020 yo solo vendí 10,000. Quiere decir que tuve una venta de 15,000 más. ¿A qué se debe esto? A que tal vez mis trabajadores pusieron más empeño y vendieron más. O sea, les puse ciertos objetivos y los cumplieron. Yo voy a tener, si digamos de esta manera, si yo tengo de ganancia por cada objeto que se vendió, tengo 100 quetzales de ganancia,
Si vendí 15,000, ¿cuánto voy a tener de, de ganancia? Voy a tener 1,500,000. Entonces, de ese 1,500,000 que representa mi ganancia, ahí ya salió todo, ya salió los costos de producción, ya salieron los empleados, ya salió todo. Esa es mi ganancia. Pero si yo tuve ganancia, está bien que, bueno, agarremos 300,000 quetzales y démoslos en premios a las personas que en verdad lo merecen, que fueron los vendedores, que fue toda la cadena. Entonces, ahí es donde nace esta parte y es donde dice que él razonó que la meta más importante para el empleado como para el administrador deberá ser el entrenamiento y el desarrollo de cada individuo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en McDonald's ustedes ven que los que están haciendo la comida, los que están vendiendo, los que están preparando, los que están haciendo el café, todos están en una simetría exacta para no tener errores. Eso significa administrar personal de una manera acorde. Otra significa de que hay un movimiento estratégico dentro de tal, y si ustedes los ven, ellos se están animando. Una de las empresas que yo admiro en Guatemala verdaderamente es Cofiño Estal. Siempre es de las mismas personas que tienen Pollo Campero. Y les admiro porque son personas de que ven esto, deberían ser y deberían de ser entrenados, dice. Ellos tienen escuelas dentro de cada uno de sus rubros. Por ejemplo, hay escuelas de administración en recursos humanos, o sea, tienen capacitaciones donde cada año las personas que trabajan dentro de estas empresas son capacitados en atención al personal. Incluso ustedes pueden entrar a un taller de ellos. Yo tuve el gusto de entrar no hace mucho a uno de los talleres de enderezado y pintura de ellos. Incluso cuando uno habla con un enderezador o con un pintor, ellos tienen una atención hacia el cliente muy especial. O sea, muy buenas tardes, mucho gusto, fíjese que se está trabajando de esta manera, se está aplicando esto, se hará esto. No hay necesidad de que el administrador de esa área tenga que llegar a explicarle al cliente. A mí me tocó ir como cliente, pues tuve un accidente y, y me atendieron de tal manera que me quedé admirado, puesto que he dado ciertos cursos como lo es este, y he dado otras cosas, como les dije anteriormente, el curso de certificación. Uno ya se pone en el plano de, bueno, vamos a ver esto, por qué lo certificaron con esto, si tienen normas ISO, o sea, uno ya anda viendo esa parte dentro de todas las empresas a las que uno visita, y de las que he visitado, esta es una de las que más me ha dejado un buen sabor de boca. Otros han sido ciertos ingenios de Guatemala de producción de azúcar, pero esto yo estuve investigándolos y dicen de que ellos vienen y preparan a cada personal. Por ejemplo, los prepara en el sentido de hacer bien su trabajo. Dos cosas muy importantes y muy certeras que ellos tienen: capacitaciones sobre hacer bien su trabajo en el área que les corresponde. No van a contratar un mecánico para que haga pintura, van a contratar un pintor y van a contratar un mecánico para el área mecánica y lo van a especializar en esa área y lo van a especializar en el área que ellos necesitan. Por ejemplo, dígase que sean transmisiones de vehículos o que sea motor de vehículos. Va a haber una persona especializada en cada área, no un todólogo como por lo regular en Guatemala se tiene. En Guatemala ustedes van a una empresa XY, lo que van a hallar es un todólogo, alguien que les va a manejar todo. O sea, es algo que no es específico y no va al entrenamiento y al desarrollo de cada individuo. Otra parte que manejan ellos es la atención, porque aunque sea el enderezador, el pintor o el mecánico, tiene que saber
de relaciones humanas y tiene que saber atender al cliente. Esa es otra área que ellos manejan, atención al cliente. Aunque por muy lejano que sea que un cliente vaya a llegar directamente con el mecánico, antes de pasar por atención al cliente o pasar por el administrador del área, también ellos tienen que saber esa parte. Y a eso es a lo que Taylor se refiere con que el principal objetivo de la administración debe ser asegurar la máxima prosperidad de los empleadores, pero aunado a la prosperidad del empleado, siempre tratando que todos y cada uno se estén entrenados en lo que corresponde al negocio. Taylor también demuestra que la máxima prosperidad solo puede existir cuando el resultado hay una máxima productividad. No podemos tener una prosperidad si no tenemos una buena productividad. Los principios de la administración científica de Taylor son 4. Primero, desarrolla una ciencia para cada elemento de trabajo del hombre que coloca el método de la antigua regla de oro. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Si yo no quiero que ustedes me hagan un daño o me insulten a mí, yo no tengo por qué insultarlos a ustedes. En este caso, significa que yo no voy a poner a un pintor a ver un motor de un carro. Yo no voy a poner a un dígase, un peón de chapia a manejar una computadora si no la va a saber utilizar. O no voy a poner a alguien que se encarga de digitalizar una presentación como la que ustedes están viendo, a agarrar un machete no estoy diciendo que no se pueda, no, pero no es lo idóneo. Cada elemento de trabajo a cada persona que le corresponda. O sea, llevar un orden. A eso es a lo que me refiero. El segundo principio dice que científicamente seleccionaron y posteriormente entrenaron, enseñaron y desarrollaron al trabajador, mientras que en el pasado este elegía su propio trabajo. O sea, científicamente ustedes van a hacer exámenes de aptitud, por eso hay ciertas carreras, ciertas universidades que desarrollan exámenes de aptitud y les dicen, bueno, usted tiene que estudiar medicina veterinaria, usted tiene que estudiar trabajo social y les presentan los 3 mejores punteos, que es en las áreas que ustedes pueden desarrollar de mejor manera. Bueno, después de que ya no es que ustedes escojan, entonces vienen ellos y hacen, bueno, este mecánico sirve más para el área de motores, este sirve más para el área de amortiguación, este sirve, entonces van a ubicar a cada personal en el área específica que tienen para él. No es a donde él quiera. No, yo quiero motores y le entiende más a Catarinas, por poner un ejemplo. Entonces, no va a ser idóneo esa persona para ese trabajo. Y lo que necesitamos es reducir tiempos con máxima eficacia. Ahí nace la administración científica o los puntos claves de esta. El tercero, cooperaron con los hombres para asegurarse que todos los trabajos se habían realizado de acuerdo con los principios de la ciencia que ha sido desarrollada. O sea, que todos puedan hacer las cosas, pero que las hagan bien. Cuarto, existe una división del trabajo y la responsabilidad entre la administración y el trabajador casi igual. O sea, había divisiones y ahí viene la parte que les estaba diciendo, no porque yo sea el gerente no quiera decir que no pueda hacer el trabajo del peón, no, tengo que saber hacerlo para poder instruir. Muchas veces en el campo hemos visto de que hay capataces
pero los capataces no saben hacer el trabajo que están poniendo al peón. Entonces ponen trabajo de más. Al poner trabajo de más y el peón por querer hacer todo el trabajo y poder ganar lo que tiene que ganar porque necesita comer, necesita tener ese dinero, no hace bien su trabajo. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos poniendo de trabajo para poder obtener el máximo aprovechamiento tanto del individuo como del trabajo. Ya la fundamentación de la administración científica, según Fayol, menciona que una organización funciona de forma correcta cuando existe una sincronía de los elementos divididos en áreas que se establecieron anteriormente. Si existe un fallo en alguna de ellas, por ejemplo, del punto A al punto B, la escalerita que hemos venido trabajando, que hemos venido poniendo como ejemplo, si hay un fallo en una de ellas, las consecuencias se reflejarán en el resto de las categorías y la organización no podrá funcionar de forma correcta. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, lo que vamos a recopilar es que la persona de la planta tenía que poner el tornillo A en el sujetador B, pero la otra persona tenía que poner la rosca que aseguraba esto y esa persona no la puso, se le olvidó. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que al final de la cadena productiva, ese objeto va a estar malo y no vamos a tener un funcionamiento correcto de esto, pues el producto no va a estar bien al finalizar. Todos los integrantes de la empresa tienen cierta participación en todas las áreas. Por ejemplo, podemos supervisar que lo que nos está llegando esté bien y regresarlo si está mal, a pesar de que su empleo es específico. Bueno, si este no le puso la tuerquita, pero yo solo tenía que poner la funda de los sillones, pero veo que no está esa tuerquita, yo regreso la butaca del automóvil para que la arreglen, para que le pongan esa tuerquita. Porque si no, desde ahí seguimos y seguimos y seguimos y posteriormente no nos vamos a dar cuenta que eso va a perjudicar a la persona que va a comprar ese vehículo. Todos los integrantes de la empresa tienen cierta participación. A esto se debe esa parte específica de esto. Bueno, habiendo llegado ya hasta este momento, presento a ustedes las preguntas para esta semana. ¿Y a quiénes nos referimos al decir a comienzos del siglo XX fueron dos ingenieros que desarrollaron los primeros trabajos pioneros sobre la administración? Pido disculpas por el teclazo ahí en la primera palabra de la primera pregunta. Lo voy a corregir antes de que se les envíe después de la quinta semana. Los primeros trabajos sobre la administración. ¿Quién desarrolló la llamada escuela? La pregunta número 2, ¿quién desarrolló la llamada escuela científica que se preocupa por aumentar la eficiencia de la empresa inicialmente a través de la racionalización del trabajo del obrero? Número 3, ¿quién desarrolló la llamada teoría clásica que se ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa mediante la organización y la ampliación de principios generales de la administración? Número 4, ¿cuántos principios tiene la administración de Fayol? ¿Qué autor demostró que la máxima prosperidad solo puede existir cuando resulta de la máxima productividad? Muchas gracias. Habiendo dicho esto, les deseo éxitos y bendiciones. Les recuerdo que al finalizar la quinta clase, los coordinadores enviarán sus correos para que yo les pueda transmitir estas mismas presentaciones en formato PDF
y así puedan tener para estudiar. Muchas bendiciones, gracias por su atención. Dios les bendiga, éxitos en su día.